कमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च Hare Krishna, buenos días a todos aquí en Saltillo y lo que corresponda a los diferentes lugares que nos sirven, que nos siguen. Bueno, el día de hoy vamos a tener una conferencia de un tema muy relevante para la educación de los devotos. Iba a dar la clase general que doy de Bhagavatam, pero considero, bueno, las descripciones de Krishna y todo también es Bhagavatam. Prabhupada explica es Bhagavatam. Y vamos a tener una, aunque sea por partes, esperamos que nos alcance para hacer unas reflexiones de un artículo que apareció en la noticias oficiales, la agencia de noticias oficiales de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, de Disco News, en la página oficial Disco News, que se puede traducir a español haciendo clic. Aquí, miren, se van a esta parte de Google Chrome, le dan clic aquí y dice aquí traducir y ya la pueden poner en español, ¿eh? Para que la lean. El tema es muy interesante. Es un tema que sí amerita mucha análisis y análisis profundo. Para eso vamos a ofrecer otra vez reverencias a los acharyas antes de empezar y al señor Chaitanya Mahaprabhu Krishna. Om Ayanati Mirandasya Yananyana Salakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Sigurave Namaha Si Chaitanya Manovistan Estapitanyena Bhutale Soyan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikan Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadahar Si Vasadi Gora Bhakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Bueno, como una introducción, el título se llama ¿Por qué ISKCON debe tener en guardia contra el comportamiento cultico? Aquí le trajo sectario. Aquí vámonos, es interesante. Vamos a leer ahorita, vamos a explicar. En inglés, why ISKCON need to be aware against cultic behavior. O sea, comportamiento de cultico. Ok. Vamos a definir primero qué es esto. Lamentablemente, y está en el diccionario de la RAE, no lo han cambiado, debido a la influencia sobre todo del catolicismo, se ha degenerado el uso de las palabras. Bueno, para empezar me quiero presentar por si alguien no me conoce. Mi nombre es Horacio Francisco Erganis Juárez. Soy, tengo una licenciatura en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Facultad de Educación, Ciencias y Humanidades, egresado con la medalla al mérito universitario, la medalla de honor honorífica de la facultad, como el alumno más de mejor promedio en toda la facultad, en mi generación 2001. Y aparte tengo también un doctorado en Filosofía de la Historia por parte de la Universidad Internacional Euroamericana, que fue un conjunto de universidades e instituciones educativas que estaba activo desde España, Bélgica, a Estados Unidos, Iberoamérica, México, todo Iberoamérica, o sea, Latinoamérica, como se dice, Hispanoamérica. Y también teniendo diferentes campus y con convenios de validación con ministerios de educación en varias partes, Panamá, Perú, muchas partes, y en el acuerdo Andrés Cabello para la validación de esto de toda Latinoamérica y convenios de educación y validación e intercambio con muchas universidades de México, de toda Latinoamérica. Era un consorcio que lamentablemente por diferencias entre los académicos ya se disgregó, pero bueno, luego continué con el Dharma College International como investigadora y también tuve como profesor de historia. He terminado el doctorado y tuve, ¿cómo se llama? Como profesor de estudios de la India un tiempo, la clase online. Además, también he sido expositor, invitado expositor y tanto mis títulos como mis trabajos han sido editados en revistas académicas de la Secretaría de Educación Pública de aquí, la Enfoque aquí en, ¿cómo se llama? En Coahuila.
con reconocimiento por esta Secretaría de Educación Pública por mi doctorado y mis trabajos de investigación. Y también he sido, elaboré con el Instituto de Estudios Filosóficos de Saltillo por más de 8 años. Inicié la revista Crítica de Estudios Filosóficos, que continúa. Lamentablemente, mis actividades de trabajo no me permiten estar muy activo allí. Sigo siendo miembro emérito, invitado para seguir participando activamente. Voy a dar algunas conferencias y todavía escribí algunos artículos. La revista continúa y por la oportunidad y los contactos académicos de la Euroamericana pudimos distribuir la revista en toda Europa, en toda Latinoamérica y recibimos aplausos, ¿sí? Y además también he escrito en otros journals, he editado más de 6 libros sobre la religión y filosofía de Krishna de la India, la historia. Mi tesis doctoral es una revisión histórica sobre la antigua cultura y religión de la India. En fin, me voy a pasar toda la mañana dando mi currículum, ¿sí? He recibido así reconocimientos académicos por muchas universidades. Ya he pasado, el que quiera perder dinero, porque para mí no es apuesta, ¿cuánto va? ¿Cuánto van? Les enseño mis títulos, todos mis diplomas, mi medalla del mérito universitario. O sea, no estamos, o sea, hablando la realidad, ¿no? Porque muchas veces los materialistas, sobre todo los ateos, dicen, pero la ciencia, los otros grados académicos, yo tengo grados científicos, ciencias sociales. Además, desarrollamos ya 7 congresos internacionales, eh, ciencias sociales, globalización y cultura resistencias, uno con Encuentro Internacional de Filosofía de la Religión, en fin, tenemos una carrera académica así bien fundada. Muy bien. Ahora bien, podía hablar de mi currículum toda la mañana. Entonces, antes que nada, como ya había escrito, aquí está la revista, uno de los volúmenes de la revista Crítica, sí, en esta revista, y en otro volumen que está por ahí, porque también me han invitado incluso el Observatorio Eclesiástico y otras instituciones académicas religiosas, sobre todo católicas, ecuménicas, me han invitado a exponer en los congresos, en la academia, en México y otros lugares, en fin. Pero primero que todo, quiero hablar una cosa. La primera cosa, vamos a definir palabras, ¿sí? En inglés, para la sociología de la religión, los académicos estudian sociología de la religión y las ciencias de la religión, que se llama en inglés Religious Studies. Sí, la palabra, tienen bien clasificado unas palabras que en español le han distorsionado, especialmente personas de esta tendencia que vamos a llamar de este tipo de grupos. Resulta que, y la RAP también lo dice en su diccionario, que más bien es un mal uso de la palabra. Yo lo expliqué muy bien en la revista Crítica, un estudio sobre eso, el mal uso de la palabra a través del tiempo. En el inicio, la época cristiana antigua y en la época de Jesucristo, se ve en los Antiguo Testamento como en el Viejo Testamento que a las escuelas, que eran diferentes tipos de escuelas, como había pues los fariseos, saduceos, ¿cómo se llama? Eran varios tipos de sacerdotes estudiosos, esenios, se le llamaban entre ellos incluso herejías o sectas a las diferentes escuelas, ¿sí? Con el pasar del tiempo, ya en época de Francis Bacon dice eso, ¿no? Se empezó especialmente contra las... Luego la herejía se le utilizó para llamar a esos grupos que no se conformaban cuando la iglesia romana, cuando los romanos hicieron cristianos y los que no se conformaran con la iglesia católica de Roma eran llamados herejes y muertos, eran mandados a matar, digo, no tanto por los líderes todavía, sino por los reyes. Y mataron a todo tipo de personas que no se sujetaban completamente a Roma y tenían otras ideas. Algunos eran ideas muy, muy contrarias al dogma o a la enseñanza cristiana, otros no, nada más porque eran vegetarianos, en fin, o así, en fin, eso es el cristianismo primitivo. Otro tema que podemos analizar después. Y luego, porque la primera herejía no quiere decir una cosa negativa, sino simplemente una de las más escuelas en el judaísmo antiguo. Pero ya luego lo usaron así. Luego en el Renacimiento usaron una palabra que eso era menos, porque también secta quería decir eso. La secta esenia. Empezamos a usar la palabra secta para los disidentes, tales como los protestantes. Secta, secta, secta. Como una forma de, como lo dice la RAE en su diccionario,
es una forma de decir una religión falsa, ¿sí? Bueno, pero ahí lo dice que realmente era una doctrina enseñada por otros. En síntesis, como lo dice el doctor Thomas Hawkins, un gran estudioso del Vaishnavismo, de Yale, ¿verdad? Que ha estudiado mucho el movimiento, primero que estudió el trasplante del Gaudí Vaishnavismo en América, la, la emigración y la expansión y el trasplante aquí. El Thomas Hawking, también el doctor Larry Dessing, lo han presentado, ¿no? Como una ciencia de estudios religiosos, los científicos que estudian las religiones sociales tienen bien determinadas esas palabras bien claritas. O se trata de una religión antigua, tradicional, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues es una religión tradicional. Cuando hay un grupo que se le llama generalmente denominación, es la palabra adecuada. Bueno, él explica que la palabra para lo que la usan ahora sobre todo los académicos y el lenguaje hispánico y los grupos estos, se les dicen secta, muy mal utilizado, no está correcto porque la palabra usan es culto en español, cultic, cult. Así como se importan para como software, hardware, en el lenguaje de las ciencias ¿cómo se llama? De computación, podemos también importar esa palabra la culto. ¿Qué es un culto? Lo explica bien Larry Dessing, también el doctor Tom Hawking, también el doctor famoso. Hay un libro muy bonito que se llama Hare Krishna, Five Scholars in Religion Speak About Krishna Movement, donde explican toda esta situación, ¿no? Que nuestra religión nunca ha sido ni un nuevo movimiento religioso, porque es un movimiento que empieza en el siglo XVI con Chaitanya Mahaprabhu y tiene sus raíces en las escuelas antiguas del Vaishnavismo. Viene todavía una asociación anterior, el Madhava Gaudiya Sampradaya. Es una novedad. Y culto quiere decir un tipo de grupo de gente que inventa una cuestión inventada completamente sin raíces espirituales, históricas, tradicionales, como decir, por ejemplo, judaísmo, islam, budismo, me explico. Es una invención, una mezcla de todo y que crea una nueva religión, especialmente centrada en un líder que se llama líder carismático porque tiene mucha influencia en la gente y terminan haciendo actividades así destructivas, ¿no? Especialmente así de manipulación. Ejemplos típicos. Y también puede ser de una religión tradicional, pero que el líder se vuelve así, ¿no? Que se siente Dios, que es Mesías, que tiene un complejo de Mesías y los seguidores fanáticamente lo siguen, hasta se suicidan. Ejemplos, el reverendo Jim Jones en Guyana es el principal ejemplo, ¿no? Tiene un tipo de cristianismo socialista, comunista, y se suicidó y mató a los representantes que fueron a ver cómo estaba la cosa de Estados Unidos. Otros cultos así, o se desvían de la moral ética, reconocidos por los científicos sociales, son la familia, los niños de Dios, por ejemplo, que practican orgías sexuales y que se basan en el cristianismo y son prohibidos legalmente en muchas partes. Otro ejemplo de este tipo de cultos, han varios, ¿no? Heaven Gate, los ocultistas, un señor que decía que tenía contacto con extraterrestres y que todos se suicidaron para irse en el cuerpo astral a una nave que los va a llevar a otra dimensión. Este tipo de culto, ¿no? En que la gente cree fanáticamente en el líder, no lo cuestionan, no todos así. Y son fanáticos cerrados y los realistas también, que pues, andas así locas, así, ¿no? Que creen que es un mesías, pero no tienen prueba de eso, nada más algo inventado, ¿no? Y hacen cosas así. Ahorita vamos a ver características. Aquí vienen bien delineadas. Pero en el español, por la influencia del catolicismo, se ha mal utilizado la palabra secta. En el estudio social de la religión, secta quiere decir una agrupación religiosa, espiritual, como una orden que se aísla un poco de la sociedad y que se consagra mucho, como una orden monástica. Los monjes se aíslan, viven en el reclusamiento, meditando y así, y no interactúan con la sociedad, a diferencia de una denominación religiosa en el cual interactúa. Por ejemplo, no nada más es puramente como los monjes, ¿no? Sino que también tienen en la sociedad personas que son profesionistas, que trabajan en la sociedad, que interactúan con la sociedad. Los expertos que han estudiado Entonces sucede que en los 60, 70 sobre todo,
como surgieron en Estados Unidos muchos así diferentes tipos de iglesias y cultos también aparecieron, como John Jones y otros, especialmente personas de antecedentes judíos, sobre todo. Vean que sus hijos se hacían cristianos, se hacían de otro grupo, algunos niños de Dios, por ejemplo, que era un culto, es bien comprobado que es un culto prohibido, aunque ahora se llama la familia, ya están más disfrazados, como se han metido. Resulta que creó un grupo que se llamó Anticults, un grupo de gente muy fanática, muy así alarmista, con cierta paranoia que cualquier grupo religioso ya es un culto. Y crearon una asociación, de hecho querían negarle el derecho a los mayores de edad de pertenecer de libertad de religión, incluso contrataron personas como un famoso que se llama, ay, Patrick se apellida, pero ¿cómo se llama este señor? Ted Patrick, que era un soldado que peleó en Vietnam y todo eso. Y el discurso de ellos decía que las personas que querían una religión que no fuera lo convencional tenían lavado el cerebro, o sea, que el líder tenía capacidad que contra la voluntad de gente los tenía hipnotizados, así tontos, y los seguían fanáticamente y así hasta el suicidio. Entonces, esas personas cobraban, dice que $25,000 por atrapar a un muchacho, llevarlo, aislarlo y aplicarle las técnicas que utilizaron en Corea los coreanos del norte para romper la resistencia de las personas que no querían estar el comunismo, era aislarlas en un lugar que no había ni día ni de noche, no, y la estaban bombardeando sin comer, sin dormir. No, el comunismo es la verdad, los otros son demonios, Estados Unidos es malo, así hasta que le rompían su resistencia. Como dice Thomas Hawkins y también Larry DeSing, también lo dice muy bien este especialista en religión, el doctor, ¿cómo se llama? Harvey Koss, es mérito, decano de la Facultad de Teología de Harvard, que eso no, que se comprobó que eso no, científicamente no está demostrado que te puedan lavar el cerebro. O sea, eso es una metáfora, pero no. La gente tiene que ceder, aceptar, creer en eso para que, digamos, él se pueda creer, es así. No es que nadie te obliga contra tu voluntad. Ah, no, pero estos anticultistas era algo así como los neonazis. La verdad, yo escribí eso, que son personas que se aislaron en una idea, son como neotorquemadas, ¿verdad? Gente intolerante, fanática, que empezaba a perseguir así, ¿no? Y con los papás, pues sus hijos judíos, gente rica, judía, se hacían de otra religión, de hinduista como Krishna, o de testigos de Jehová, mormones, son cultos, y empezaban a perseguirlos, y querían quitar de la Constitución de Estados Unidos el derecho de existir como religiones. Resulta que el caso lo ganó, hizo en el 77, la Suprema Corte, ¿verdad? Estableció y mandó que estudió el movimiento, estudiaron los libros, estudiaron todo, y más de 200 especialistas de estudios de religión de todas las universidades de Estados Unidos, Canadá creo también, se juntaron una alianza para defender a ISKCON sobre todo. No somos un culto. Muy bien. Entonces ya estos grupos, por ejemplo, la ICA, que vamos a empezar a leer, ¿sí? Pero sí, esa palabra secta la usan, y todavía siguen ese viaje, o sea, ya son gente que se quedó estancada, anclada en una idea así de ver a todos como cultos, ¿no? Y también en Argentina hay de esos, así que son como un neocruzado. Y pueden, a la vez, como algunos estudiosos que los han estudiado ellos también, han dicho, ellos son el nuevo culto, tienen conducta también cúltica, ¿no? Incluso algunos de ellos han metido a la academia. Yo conocí aquí, y de hecho escribí en este tratado de crítica, y se las mandé, donde explico cómo ellos tienen páginas, hacían congresos, yo llegué a ir a congresos, pero en realidad tienen una página donde todos son sectas, lavacero, hasta de su propia iglesia, la iglesia católica. Así es, ciencia y religión, en fin, muy interesante. Pero yo los critiqué, los planteé y se las mandé, y fui a un congreso después de eso, y me encontré con el mero líder, a quien yo no puse nombres, pero le enseñé lo mal que hablaba Disco, lo mal informado que estaba, lo que le falta estudiar a esa persona, de su informador, así es. Miren, aquí está Lashmi. Y este discurso hubo un tiempo incluso, Lashmi es nuestra Bhakti Lashmi, sí, mira Lashmi, aquí está, hola, Hare Krishna. Bhaktini va voluntariamente a Mongolarte y nos despierta para Mongolarte. Ella es muy linda y come burfis, todos los Mahaprasad. No es que no te sientes aquí, Lashmi, porque aquí tengo los libros. Eso, Lashmi, muy bien. Ay, qué bonita devota de Krishna. Bueno, en fin, esas personas, hablando de esto,
Sí, son gente así, ¿no? Pero el movimiento sí ha tenido la actitud de acercarse ellos también, comunicarse. Este caso, el ministro de Educación, que se llama Nutamadas, entra en un diálogo más que luchar contra ellos para que conozcan bien el movimiento, ¿no? Y digamos, son recelos, pero por lo menos ya no nos tienen así. Pero es un hecho que aquí el artículo del devoto no se llama cómo estar en guardia contra este comportamiento cúltico. Sí, porque es un problema que se puede dar. Vamos a leer el artículo ya. Con esta introducción ya sabemos que es culto, que es una secta, ¿verdad? Que es una denominación religiosa, que es como una iglesia y una institución religiosa. ISKCON, de hecho, es ya una institución religiosa. Vamos a leer, dice así. Han pasado casi 30 años desde que asistí por primera vez a una conferencia de la American Family Foundation, ahora la Internacional Asociación de Estudios Cultic Studies, ICSA, recientemente en Barcelona, España, para su último encuentro internacional. Fíjense que ahí estuvieron muy activos estos grupos anti libertad religiosa, que cómo difamaban al movimiento, pero en fin, ya se cansaron. Lo que he aprendido tanto en esas reuniones como a través de mi papel de liderazgo en la sociedad internacional para la conciencia de Krishna ISKCON es que nosotros, en el momento Hare Krishna, debemos preocuparnos por las conductas sectarias. Cuando asistí por primera vez a las reuniones de la ICSA, descubrí que muchas personas pensaban en una dualidad simple. Las organizaciones y especialmente las sociedades religiosas son bien cultos saludables o benignos o bien cultos peligrosos o sectas destructivas y peligrosas. Sin embargo, el estudio de las sectas o cultos estaba evolucionando. Muchos de los interesados en el fenómeno de los cultos no solo debatían si un grupo era un culto o no, o secta o no. Estaban estudiando la dinámica interpersonal dentro de los grupos para comprender y medir las conductas cúlticas o sectarias. En otras palabras, estaban descubriendo que los líderes de los grupos pueden manipular y dañar a los miembros, a veces como un caso aislado de abuso dentro de una organización, por lo demás que sea la organización sana. Hablaban de un aspecto de manipulación, los que algunos llamaban influencia indebida. Le digo, en esos grupos también se da, yo me acuerdo una vez un estudioso habló de todo eso, cómo en esos grupos también está la manipulación, porque entre los grupos humanos se da en las escuelas, se da en los trabajos, se da en todos los ámbitos, los líderes así, manipuladores, es un caso general. Bueno, ISKCO no es ciertamente un culto destructivo, esa secta, ¿no? Sino una tradición antigua, una cultura inspiradora y una organización mundial que hace contribuciones fenomenales y positivas al mundo. Al mismo tiempo aprendí que ISKCON, como todas las comunidades humanas, es vulnerable al abuso de poder y a las conductas cúlticas o sectarias. Y como enseñó Sila Prabhupada, somos vulnerables a los efectos de la arrogancia personal y comunitaria, que puede generar abusos. A menos que uno sea humilde y desprendido, o sea, desapegado, no puede ser inofensivo y no violento. Bhagavatam 2.7.37. El lado positivo. No conozco ninguna tradición entre las que prioriza la relación guru-discípulo que obliga a sus nuevos miembros a asistir a un curso de varios días que incluye advertencias sobre qué hacer si su guru líder cae o sucumbe a las tentaciones del elitismo, el poder, el sexo o otras desviaciones graves. Dicen. Bueno, en ISKCON hay eso, hay un curso que sea y que habla de esas cosas. Sí, porque es un problema que luego, ay, es el gurú no se equivoca y puede decir todo tipo de sandeces que contradicen a Prabhupada. No, hay que aceptarlo ciegamente. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Por el contrario, los nuevos gurús de ISKCON deben participar en un curso especial que enseña los principios de liderazgo compartido. La asociación compare la apertura a la retroalimentación y los peligros del poder y el prestigio. Otros cursos de liderazgo de ISKCON también priorizan el liderazgo centrado en las personas, algo de servicio y el empoderamiento de los demás. A nivel gerencial, la comisión del órgano rector de ISKCON GBC ha restringido, incluso expulsado a algunos líderes, incluidos miembros del GBC, ministros del GBC, gurus, swamis, presidentes de templo y otros que han abusado de su poder. Sí, ¿no? Todos los esfuerzos mencionados protegen a nuestros miembros, pero no garantizan que no se desarrollen dinámicas de grupo que sean dañinas. Creo que se debe hacer más en ISKCON para evitar conductas manipuladoras, peligrosas o sea, cúlticas. Se comienza por adquirir conocimientos sobre qué grave
cómo se agravan los problemas. El rechazo social considerado por muchos como una secta causa graves daños sociales individuales. Ok, sí, o sea, al revés también, ¿verdad? Por ejemplo, esos también ataques de esos anticultistas, así, ¿no? Crean así al rato que la gente ve un devoto y la gente le pueda dañar. De hecho, hay gente a mí que cuando me han visto así que voy devoto, hay gente que me ha querido agredir. Lo bueno es que yo aprendí yo Kung Fu y ahora más sigo entrando Kung Fu, ¿no? Pero sí, y así me han querido agredir. Yo me he tenido que defender de idiotas, así que, ¡es la secta! Y ya con un palo, con ar, tú eres el malvado o sea, gracias a ese tipo de prédica de fanáticos, y yo me tengo que defender de ellos, ¿no? Si les por sus dos, tres y los inmovilizado. Y afortunadamente la policía se los lleva a la cárcel por haberme atacado. Oye, o sea, es malo esa mentalidad también de crear paranoia. Esos grupos anticultos son los principales de que crean eso. Lo que aprendemos de los grupos que observan a los cultos, a las antisectas, así, ¿no? A continuación se enumera algunos de los peligros que se manifiestan cuando la dinámica de grupos se vuelve así cúltica. En resumen, dentro de los grupos sectarios, una cantidad desmesurada de poder está en manos de unos pocos sin suficientes controles y contrapeso. Y estos líderes hacen un mal uso de su poder para manipular y dañar a los miembros. A continuación se presenta una lista de lo que debe tenerse en cuenta y solucionar. Aislamiento. Las comunidades sectarias culticas se aíslan del resto de la sociedad. Significa que algo más que minimizar las influencias negativas y las conexiones con un mundo excesivamente materialista. Como todos los Vaisnavas, de hecho, todos los religiosos buscan hacer. Estar excesivamente aislado o separatista es peligroso porque crea una cultura propicia para el maltrato y la explotación, ¿sí? En algunas comunidades disco no saludables hemos visto que incluye separar a los devotos de sus familias o del mundo más amplio de la acción devocional en nombre de mantener la pureza. A menudo incluye insistir que los devotos solo aprendan y escuchen a su líder local, consejero, gurú, etcétera. Y este es un problema un poquito serio, ¿sí? Y vemos así, ¿no? Que hay, o sea, hay personas que tienden a crear gobiernos así, en se le llama microuniversos sociales con grupos cerrados de poder, ¿no? Y eso da mucho en los pueblos, por ejemplo, que hay un hombre muy rico que llega a ser presidente y gobierna, y luego ese rico deja a su pariente presidente, porque el gobierno es ese, y está gobernado tras la silla, ¿me explico? Y ahí es el que manda y la hija hace desastre, el hijo hace desastre, y hasta matan y nadie le hace nada, atropellan, no trae licencia, pero como ellos son los jefes, nadie los son impunes, y se queda también eso en los grupos religiosos. Pero hay que tener mucho cuidado, o sea, quien vaya a liderar debe pasar por estudios psicométricos, psicosociales, hacer mucho estudio psicológico, no está mal de la cabeza. O sea, mentalidad de nosotros contra ellos. El comportamiento de un culto, secta destructiva, ve el mundo desde una mentalidad blanco y negro, de nosotros contra ellos. El grupo cree que ellos tienen la razón y que están bendecidos con visiones especiales sobre la verdad. En el caso de ISKCON, esto puede expresarse como una reivindicación de visiones especiales sobre el Shastra o la enseñanza de Prabhupada. Tales comunidades declaran que el resto de ISKCON está equivocado para preservar su percibida posición única. Al grupo más pequeño se une estrechamente para excluir a todos los de influencias externas. Sí, como pasa con los Rigby o grupos así que vemos líderes que aíslan a sus discípulos y nada más y no quieren que vayan a visitar otros gurús y se vuelve así como una cosa así, como ha pasado en algunas comunidades y termina cayendo el líder y así, ¿no? También por otro lado, no podemos negar que no hay que asociarnos mucho con los no devotos. ¿Qué pasó con nuestros niños cuando iban a la escuela civil y todo? Se contaminan, rompen, desvían, ¿sí? Y el programa Homeschool es para enseñarlos, pero también debe haber un balance de cierta, ¿verdad? Que no vean ni siquiera televisión sana, ¿no? Ese tipo de mentalidad de algunos devotos, que no quiero que mi hijo vea el internet, ¿no? O sea, super aislamiento es peligroso también. O sea, debe haber un balance, ¿sí? El líder es considerado impecable y no puede ser juzgado, criticado, o sea, no puede ser puesto en análisis. En una cultura como la nuestra, el gurú es tan bueno como Dios. Un adagio de las escrituras que incluye tanto la instrucción como la lección de los gurús. ISKCON es muy vulnerable a este modelo de culto, en el que los líderes seguidores inmaduros proclaman que el líder es intachable. Srila Prabhupada dijo, en mi movimiento no hay grandes devotos, solo los pequeños devotos. Así que ningún líder está por encima de la crítica y las mejoras adecuadas. O sea, sí, como dice mi maestro espiritual, lo ha dicho muy bien, que dice que no porque soy yo, no. También, o sea, hay puntos que pueden ser cuestionados siempre que sean con respeto,
que no hay que apagar el cerebro, dice, ¿no? Y dejar que nada más un líder piense y todos apagar el cerebro. Yo soy el presidente de la asociación y nada más mi opinión vale, las demás no sirven para nada. Y ponerse así, este tipo de gente dominante, de cabeza cerrada, de así, ¿no? Que ni siquiera tiene educación de algún tema y, no, pero que él se le pega y hace lo que él quiere, así, imponente, dominante, castrante, ¿no? Eso es muy peligroso. Entonces, no, o sea, no porque alguien sea gurú, o sea, no estamos en un, o sea, podemos decir respetuosamente, incluso que aunque esté, esa estrategia que propone él es buena, sin embargo, tiene estos defectos. Hay otro punto más, de acuerdo a la verdad, que tiene científicamente comprobado, que es mejor, ¿no? Así, sin rendición de cuentas. Parte de la salud de cualquier ciudad consiste en garantizar que las decisiones que se hagan públicas, que las finanzas sean transparentes y que las preguntas razonables sean bien recibidas y respondidas. Puede existir excepciones en lo que respecta a cuestiones legales. En los grupos sectarios o de culto, el secreto suele ser la norma. ¿Dónde va el dinero? ¿Quién lo gasta? ¿En qué se gasta? ¿Qué hace el líder? No viene a los programas, ¿no? Nunca tienen programas. Lleva una doble vida, ¿cómo le dicen? Vida privada y cosas así, ¿no? Se violan las normas sexuales y no se investigan los rumores. Híjole, eso es terrible, man. Los últimos 20 años, sus innúmeros sacerdotes, rabinos, maestros, entrenadores, ministros, gurús, swamis, líderes políticos, líderes empresariales, otras personas en todo el mundo, han sido denunciados por abusos sexuales a menores o adultos bajo su protección. Dentro de los grupos de culto, el abuso sexual ha sido frecuente y ocultado durante años. Eso es bien importante, no, hombre. O sea, que cualquier pequeña desviación que uno vea a alguien, inmediatamente tiene que ser señalado. ¿Sí me explico? No que pasen los niños 40 años para que ay, le hagan algo, ¿no? Porque no, él es un santito, es un sanyasi. No, no es el gurú, no, 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 no puede ser. O sea, fanáticos así, como dice mi gurú, chudras, personas que no piensan, que no ven que está haciendo algo mal. O permitir cosas así, ¿no? Que traigan a un líder que es abusivo y lo cuestionen, no. O conductas que se debían a lo que enseñó Sila Prabhupada. Prabhupada enseñó muy claramente que la vida sexual es entre esposos y esposos casados védicamente, ¿verdad? Nada más, y para probar que quiere decir que es entre hombre y mujer. Otro tipo de conductas que trae un líder, no, es que traje lo voy a poner, si es así raro. A ISKCON le ha costado muchísimo el caso Kirtananda, que lamentablemente tenía otras preferencias y se hizo de Swami y luego hizo perversiones. Otro caso muy famoso fue Banana, aunque se rectificó, que también tiene otras preferencias, llegó a ser líder y se había compuesto, viendo casado, pero como Tomosan ya estuvo así, lo cayó otra vez y fue un y todavía hay gente en ISKCON que anda, sí hay que aceptar la monogamia, el casamiento nada más de una pareja de gente de otras preferencias. Eso está completamente contra lo que Prabhupada dijo. Entonces, quien quiera quien sea, no importa que sea el más grande gurú, que no venga de chicos que contradicen lo que Prabhupada enseñó, perdone, están equivocadas. Hay que cuestionarlas con gurús, o sea, hasta con respeto, tampoco vamos, me explico, hay que tener mucho cuidado. Aviso psicológico y emocional. Los miembros de los grupos de culto suelen ser objeto de manipulación psicológica y emocional. Se incluye la creación de una montaña rusa emocional, que todos tienen miedo de los arrebatos o las duras críticas del líder, donde se impone el rechazo de los miembros problemáticos. El comportamiento de culto se manifiesta en una cultura de menosprecio, crítica, manipulación psicológica. Que ni se diga, ¿no? Que nada más uno cuestiona, va y le dice al otro, cuestiona a un líder y va y les dice, no es que él es, acá y lo habla mal y todos lo creen, no le creen a los que están quejando. Y ha pasado en ISKCON, ¿eh? Ha pasado en ISKCON. Pero lo bueno es que Krishna que ha cuidado que luego tarde o temprano está en la basura y el que está haciendo mal cae. Concentración de poder. La conducta de culto suele centrarse en el poder en manos del líder y unos pocos miembros de su círculo íntimo. Todo grupo necesita líderes que tomen decisiones y guíen a los demás, pero en los grupos de culto sectarios, los miembros dependen excesivamente del líder para que tome decisiones por ellos, a menudo incluyendo decisiones personales sobre salud, relaciones, ocupación, gasto de fondos personales, etc. Cultura del miedo. La conducta de culto existe una cultura del miedo. Miedo a hablar abiertamente, miedo a no encajar, miedo a las represalias del líder, miedo al castigo, al ostracismo o la delegación de un estatus inferior. O sea, te tratan de aislar, te tratan de poner como encasillar ante los. No, no te acerques con él porque ese es pecador. Así hacen los sinvergüenzas manipuladores, ¿eh? Y eso se puede dar en ISKCON, también se puede dar. Hay que estar al tanto.
A veces oímos hablar de comunidades ISKCON del pasado, del presente, en que el miedo se convirtió en un factor de vida. Esto es diferente de un grado saludable de miedo a nuestras propias limitaciones o miedo a las represalias por conductas delictivas o dañinas. Estos son algunos de los principales indicadores de conducta de culto. Sugiero que pueden servir como una lista de verificación para medir nuestra salud como individuos y como comunidades. Cuando estas conductas están presentes, aún peor son prominentes, la cosa debe cambiar. El cambio positivo comienza con la educación sobre lo que puede salir mal en las comunidades o con la garantía de la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas, sean las normas de conducta esperadas. Los líderes deben de estar dispuestos a rendir cuentas y seguir la conducta Vaishnava adecuada y a mostrar un interés y respeto genuinos por quienes supervisamos. De manera similar, los miembros deben contribuir con su tiempo y energía para crear comunidades saludables, hablar abiertamente de manera respetuosa cuando se manifiesten condiciones dañinas. Cuando existan condiciones manipuladoras y abusivas, es nuestro deber llevar estos problemas a la atención de las autoridades superiores para que se rectifiquen. Las autoridades deben ser proactivas a la hora de abordar estos problemas y no ignorarlos por la preocupación de evitar críticas a los líderes en nombre de etiqueta Vaishnava. Si bien es necesario las conductas sectarias, evitar conductas así de culto sectaria, es esencial entender que no es una conducta, lo que no es una conducta sectaria o de culto. Las tradiciones Vaishnavas de larga data, como ofrecer reverencia entre sí, adorar a las deidades, cantar mantras, servir al guru y otros superiores, vestirse con atuendos tradicionales, ayunar, compartir con entusiasmo nuestra fe en los demás, seguir principios regulativos, pueden ser vistas por los extraños como culticas sectarias. Claramente estas tradiciones bhakti son parte de la tradición religiosa histórica y son beneficiosas para nuestro crecimiento personal y espiritual. No considero prácticas sectarias per se. Sin embargo, si uno líder utiliza esto o cualquier otro aspecto de la cultura Vaishnava como medio de manipulación, es un problema. Para aprender a mejor los peligros de las conductas de culto, educar a otros acerca de los aspectos positivos de ISKCON, así como nuestro avance en la erradicación de conductas sectarias, yo, así como otros devotos de ISKCON, seguimos asistiendo a conferencias de la ICSA. Hemos hablado con múltiples paneles discutiendo nuestra sociedad y sus fortalezas, sus deficiencias con un espíritu abierto. Si bien muchos participantes de ICA, algunos de los cuales son miembros de ISKCON, siguen siendo escépticos acerca de ISKCON y nuestro compromiso de evitar las conductas sectarias dañinas, asistir a esta conferencia ha sido informativo y creo que es útil para nuestra sociedad. ISKCON tiene una importante misión, difundir el movimiento del Señor Chaitanya, promover la verdadera unidad de paz y ayudar a despertar el amor de Dios en todo el mundo. Si la propia el Señor Krishna, sin duda, nos están otorgando poder individual y colectivamente. Para llevar a cabo esa misión, debemos tener cuidado que de ese poder no se use indebidamente. Muy bien. Bueno, voy a dejar aquí en la descripción del video el link para que ustedes lo puedan ver. Digo, se van aquí a los puntitos estos, mira, está aquí, y ponen traducir y le va a traducir al español, ¿sí? Bueno, vamos a parar aquí la clase. Por favor, si tienen ustedes preguntas, todo eso las pueden hacer en los comentarios de YouTube. Lo vamos a ir a YouTube. Por favor, entren a YouTube y denle un like. Si tienen dirección, denle un like, compártanlo por lo menos, ¿verdad? Si no pueden dar like, denle like en Facebook, pero en YouTube. Y por favor, compártanlo para que el servidor de YouTube lo haga llegar a muchas gentes. Y sí, y nada más para terminar como último rasgo, como dice el devoto, ¿no? Que hay que aceptar críticas. Por ejemplo, hace poquito, quiero decirlo abiertamente, de hecho hemos hecho un video sobre eso, varios videos y clases. Un señor caballero, ¿verdad? Que estaba en el secretariado del GBC, que buscando su puesto de GBC, esta persona, llegó a venir, se llama Caunteadas, había hecho videos muy buenos, parecía ser muy ortodoxo, y resulta que luego sacó un libro que está editado en digital, no está editado, y que fue prohibido por el Comité de Presidentes de Templos de India, en el que promovía, hablamos de eso, la monogamia gay, el matrimonio monógamo gay, que los gays en ISKCON los casen por fuego y que aparte adopten niños, que Prabhupada estaba equivocado, y puras, una bola de sandeces, de disparates, bien manipuladores de ese tipo de filosofía. Y lamentablemente Anupama Das, que de aquí le hizo un comentario positivo, y ya hay gente que se ha quejado de que él tenía que tender a apoyar esas progres, que no tampoco es solo, pues es lo mismo que él cae aquí que él dice, ¿no? La cuestión de, no, tenemos que apegar a lo que dice la Prabhupada, claro, no vamos a ir a pelear con la gente esa, ¿no? Y porque son posturas políticas temporales, de eso en Estados Unidos está cayendo,
Estados Unidos Disney pagó 70 billones de dólares por su contenido de ese tipo, así progre, ya la gente no quiere ir a ver a Disney. También otras instituciones, hasta muchas compañías perdieron por apoyo a eso. Este año ya no pusieron el logo arcoíris en sus, ¿cómo se llama? En sus propagandas, ya quitaron eso. Y 26 estados de Estados Unidos prohibieron el aborto y la educación LGTB, ya está prohibida en la educación a los niños que les quieran adoptar. Toda esa campaña de progresismo. Entonces, y si gana el presidente que viene otra vez, que Trump, en Estados Unidos, van a quitar todo eso. O sea, la mayoría de la gente no quiere esa cosa. O sea, una cosa es respetar, claro, nosotros respetamos, nunca haremos daño a nadie de ninguna tendencia, ¿verdad? Y si alguien de esas tendencias viene nada más al templo, muy vestido, muy educada, de acuerdo a su cuerpo biológico, ¿verdad? Viene a cantar Hare Krishna y no se mete, no predica ideas, se porta educado, no hay ningún problema, ¿no? Y no quiere meter eso, ¿no? Como cualquier otra persona que no sigue un principio, que se porte bien en el templo, que venga a cantar Hare Krishna. Nosotros no tenemos nada contra eso, ese tipo de personas, sino, pero generalmente hay activistas que quieren meter eso, ¿no? Hacen videos, ya hemos visto, hemos hecho eso. Y eso también está, y apoyar eso es sumamente pecaminoso, porque está contra lo que dice la Prabhupada. Y no es que nosotros contra ellos, es que ellos son contra nosotros. Nosotros nunca nos metimos a atacar a esas personas, ellos son los que están viniendo a querer infiltrar. Bueno, muchas gracias por su atención, devotos. Denle like, compártanlo y que Krishna les dé un día muy bonito. Que estén muy, muy bien este día de conciencia Krishna.